Semana Santa Radio, la radio que se ve. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición especial de Cofradías con Estilo, donde se nos unen a Antonio, dos queridos amigos desde Málaga. Así que primero déjame darle las buenas noches a Antonio. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás bajo este querido calor tan bonito que tenemos en esta ciudad? Pues mira, yo el calor lo odio. Buenas noches, lo primero que todo. Pero lo odio con toda mi alma, todo mi ser odia el calor y el verano. Había una persona cercana que decía siempre, el verano es mucho bacano. Y es verdad. Y es verdad. Como se da en invierno y como se está en invierno, no se está de otra manera. Se pongan como se pongan. Y bueno, pues aquí estamos una nochecita más con el ventilador puesto y listos para ir al toro. Muy bien, cariño. Y nada, pues bueno, hoy como bien habréis visto, pues ya iba tocando y le hemos querido hacer un pequeño homenaje a Fernando Brini, que desgraciadamente, pues después de teniendo una lucha un poquito complicada, pues nos dejó. Y nada, y para ello, pues hemos decidido invitar a dos personas que van a saber bastante más de él y sobre su obra que nosotros, como son pues Javi y Juanjo Galeano, a los que les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Qué pasa, Buenas cariño? noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí con Pues el aire acondicionado todo lo que da. sí, yo estoy un poco igual. En mi caso, nervioso porque mañana tengo la defensa de mi segundo TFG. Así que bueno, para los que estáis aquí, si me podéis tener presente en vuestras oraciones esta noche, pues lo agradecería. Y nada, pues aquí yo creo que haciendo un space que... El space que a ninguno nos habría gustado hacer. A mí me hubiera encantado hacerlo con él, la verdad. Habría sido Claro. lo chulo, pero bueno, ya está. Por lo menos desde aquí darle un granito a la montaña que es Fernando, porque era una montaña y en estos días que me he puesto un poquito a mirar pues diseños, dibujos, carteles, es que era pues prácticamente un hombre del Renacimiento llevado a lo que es al mundo cofrade, porque el tío pues te lo hacía de todo y encima ingeniero. Así que pues nada, bienvenidos a este nuestro space y nada, si queréis ponernos un poquito en contexto de quién era Fernando y demás, pues aquí estamos para escucharos. Y ya empezamos a poner fotitos, hablamos de diseños de él y demás, pero bueno, un poco para quien no conociera a Fernando Prini Betés, pues que lo pudiera poner en pie. Juanjo. Bueno, pues empiezo yo. Fernando, no me acuerdo ahora mismo el año en el que nació, pero tenía 64 años, si no me equivoco, 65 cumplía ese año, creo. Y nada, pues nace en Málaga. Durante toda su vida, desde su juventud, le encantan las cofradías y lleva algo dentro que lo echa a través del diseño, como yo digo, lo expulsa, todo eso que lleva dentro a través del diseño y del dibujo, porque yo recalco sobre todo esa faceta de dibujante, más allá de diseñador, que también lo es, pero para mí Fernando es sobre todo un gran dibujante y una mente, vamos, no lo has podido describir tú mejor, Jorge, una mente de renacimiento, porque además el tío
ingeniero. mm, y ya está. Luego, como persona, pues es que un encanto. O sea, además del gran artista, yo siempre, y cuando falleció, mis palabras siempre eran que además del artista, yo me quedo con la gran persona que había detrás de Fernando, porque de verdad, no os hacéis una idea del tío más campechano del mundo, con todo lo que le rodeaba, que a lo mejor, pues, en otras circunstancias o otro tipo de personalidad, pues se lo hubiera creído, pues él no. Él era el tío más llano del mundo, amable, siempre pendiente. A mí personalmente, como diseñador que también soy, siempre estuvo ahí para echarme una mano desde que lo conocí. Siempre tenía una buena palabra, siempre tenía un consejo. Vamos, no puedo decir nada malo de Fernando porque no me lo imagino, o sea, no lo veo, no lo tenía. Sus cosas tendría, ¿no? Pero para mí era un tío maravilloso, ya te digo, más allá de lo artista que era, porque era una mente privilegiada, destaco sobre todo esa buena persona que había detrás. No sé Hombre, si Javi quiere decir algo más. yo creo que Fernando, o sea, si por algo se caracterizaba más allá de su dibujo era por eso. Es decir, o sea, no hay ni una sola persona en este planeta que haya tenido una mala palabra sobre él jamás. Eh, Fernando, a ver, que yo, vamos, yo creo que ni Juanjo ni yo tampoco queremos ir aquí como que si fuésemos intimísimos amigos suyos, pero, hombre, contacto con él teníamos y es verdad que, claro, en nuestro caso, vamos, yo creo que en el de vosotros también, en el de mucha gente, como que tendemos mucho como a elevar a esferas inalcanzables a los artistas, porque Fernando era un artista, que es una palabra que cuesta mucho, a mi juicio, que se le conceda a una persona, y Fernando era un artista con todas las letras en mayúsculas, en negrita, en itálica, con serifa, con todo lo que queráis. Em, pero es que encima es lo que ha dicho Juanjo. O sea, no estaba montado en un podio, eh, alejado de la gente, ni de la realidad, ni nada. Era una persona súper, súper, súper cercana, que a su manera era cariñoso. O sea, Fernando es que era Fernando. O sea, al final, una persona muy entrañable, una persona, pues eso, o sea, lo que ha dicho Juanjo, que siempre tiene una buena palabra para todo el mundo, muy cercano, eh, y al final, pues hombre, yo creo que, en mayor o menor medida, yo creo que aquel 11 de mayo, toda la Málaga cofrade, y parte del extranjero se puso el crespón, porque la verdad que fue un golpetazo. Pero La verdad. bueno, las cosas como yo siempre digo, el Señor obra de maneras misteriosas. Totalmente, Javi. Yo, por ejemplo, Además, bueno, yo por contar mi parte, vamos, yo a Fernando lo conocí hace ya muchos años cuando empecé en Instagram, poniendo mis vírgenes, mis historias y de ver a diseñadores. Y yo sé que es verdad que no tuve la suerte de tratarlo mucho en persona, nada más que un par de veces, pero solía hablar con él casi todas las semanas por Instagram, de historias que nos contestábamos, tonterías que nos mandábamos y demás, que él se reía mucho con las mierdas que yo hago. Y la verdad es que, yo lo que destaco de él, sobre todo aparte de, que ahora lo vamos a tratar su variante artística, pero lo que era la calidad de persona. Porque era un tío de 10 y aparte recalco lo que ha comentado Javi, de que era siempre una persona que tenía siempre buenas palabras para todo. Buenas, 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 buenas palabras para todo. Y hasta los últimos momentos que estaba el pobrecito Malucho, que ya yo no sabía que estaba tan de la situación que él tenía. Y a mí cuando el tema, estuvimos hablando con lo del tema del manto de consolación y ya me estuvo contando lo que estaba, que estaba pachuchito y demás, y me decía, cuéntame cotillos de Sevilla para que me entretenga. Y nada, y lo que me quedo por lo menos, bueno, con la imagen grabada esta en el corazón de una buena persona,
una persona amable y aparte una persona que tanto ha aportado, que tanto ha hecho y que siempre creo que ha destacado porque por un perfil bajo, por ser una persona trabajadora, humilde y un ejemplo para todos los artistas y toda la gente que tiene que venir detrás. Pues sí, yo por completar lo que habéis dicho, que no puedo yo tampoco decir mucho más de lo que ya le habéis dicho, pues recalcar la enorme categoría personal que tenía. Y me acuerdo además de ese día en que se lo llevó el señor, que me lo dijo, me llamó Javi para decírmelo. Y yo no me lo podía creer. Javi se acordará. Yo estaba como en estado de Fernando, ¿qué Fernando? ¿Qué ha pasado? No me lo podía creer, pero sí que es cierto que después lo he recordado mucho, sobre todo a raíz de muchos consejos que me dio, porque él además era una persona tremendamente humilde. Es una palabra que le va, vamos, como ninguna, probablemente, humilde. Y humilde en el sentido más bello de la palabra, que es el de ser, sabiendo el talento que tenía y sabiendo lo que había hecho y las obras maestras que había dejado eh, a lo largo de la geografía, sobre todo malagueña y andaluza, pues él siempre conmigo fue una persona muy llana, eh, no le dolía para nada elogiar al resto de los compañeros, no solo a mí, porque a mí evidentemente qué me iba a decir a la cara, sino que tenía palabras para todos los compañeros de nuestro gremio y todas eran siempre buenas. Era una persona extraordinaria y como artista, por supuesto, para mí el mejor del siglo XX. Coincido. Totalmente. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Yo, de verdad, no me he dado cuenta de que Fernando ha faltado. Para mí, no era capaz de asumirlo. Hasta que realmente yo he visto el momento en el que yo he estado una tarde dibujando en casa y he pensado, a lo mejor me he atascado con algo y he pensado, ay, voy a hablar con Fernando y he ido a hacer una foto. Y es que he llegado a escribir en el WhatsApp, a poner en el buscador Fernando y he dicho, hostia, ahí es cuando yo me he dado cuenta realmente de que Fernando no estaba. O sea, es verdad, yo no lo veía mucho porque yo estoy aquí en Sevilla estudiando, entonces pues durante el año yo estoy aquí y no lo veía, a lo mejor pues cuando bajaba a Málaga un fin de teníamos algo del Rocío, o quedábamos con los amigos en común que tenemos y tal. Pero por eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que eso, que esa humildad que tenía con la que te decía, oye, esto está fantástico, o oye, nene, tira por aquí, tira por allí. Mm, es que era un tío, yo qué sé, que pudiendo mm, creerse, o como ha dicho Javi, pudiendo en la posición que tenía, pudiendo estar en un podio o pudiendo estar en una nube, era un tío llano, sencillo, muy tímido, porque Fernando era muy tímido, es verdad que de primera tenía así como una coraza que parece, a lo mejor lo veis, dice tú un poquito borde y tal, pero en el momento en el que Fernando se abría, es que de verdad no tengo nada malo que Un decir de encanto, él. un encanto de persona. Pero Y bueno, un tío súper moderno que yo, adem- antes de conocerlo, mm, con el respeto y tal, porque pues, para mí era un personaje a respetar, porque yo es que de chico veía sus dibujos y yo copiaba sus dibujos cuando era un niño para aprender. Y, ese respeto que a lo mejor te genera, y cuando lo conocí en persona, ver ese tío tan llano, tan moderno como era, porque era súper moderno, mm, yo qué sé, es que no sé, habla ustedes porque sí, a de ver, que verdad, nos podemos poner aquí como mongolas a hablar de lo buena persona totalmente, que era Fernando, pero bueno, yo creo que en general lo mejor que podemos hacer para hablar de él y para homenajearle
pues habla de su obra, ¿no? Y sí que es verdad que yo querría empezar, pues, no tanto por los diseños cofrades, que es una de las cosas que, el grueso de la producción, pero sí una cosa que es muy curiosa y que de parte le leí a Salvador de los Reyes hace unos meses, que era la pasión que tenía Fernando por hacer los retratos, los dibujitos que hacía con lápiz y con plumilla. Y ahora mismo, por ejemplo, acabo de poner uno de una foto antigua de la Virgen de Javi, de la Virgen de los Dolores. Y es que la gran maestría con la que era capaz de representar todo tipo de dolorosas, que luego después aparte también, pues él lo llevó también un poco al mundo de la cartelería. Como un buen ejemplo tenéis allí en Málaga el cartel este que hizo de la Semana Santa, creo que fue no sé si fue el de 2021 o el de 2022, que sale la Esperanza vestida a la antigua con la calle Lario. Pues no me acuerdo, pero sí, o sea, los dibujos de plumilla de Fernando son mundialmente conocidos, porque además podemos verlo o sea, anualmente en muchísimas convocatorias de culto. Por ejemplo, se me ocurre el de los Dolores de San Juan, que las usan un montón. La convocatoria de la Pasión, que es excelente también. Efectivamente, o sea, Fernando tenía una pasión por la plumilla, evidentemente por la retratrística, que era muy, 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 muy bueno. De mi Cristo, del Cristo de la Aspiración, tiene un retrato a plumilla que sirvió de portada para una edición de una de las revistas, no me acuerdo de qué año, que es para verla, porque es que es un retrato espectacular. Y además es que le daba ese rollo así como antiguo, que parecía un poco casi un grabado del 19, chulísimo. Y luego la plumilla es una técnica que evidentemente explota un montón y la mete en sus convocatorias de culto, que, como ha comentado Jorge, en lo que más se suele centrar la gente es en su obra cofrade. Pero las convocatorias de culto de Fernando, la convocatoria de culto de la Pasión, la convocatoria de culto del Carmen, la del 25 aniversario la de la bendición del Cristo de la Esperanza en su gran amor de la Hermandad de la Salud. O sea, todas y cada una son soberbias. La de la Vera Cruz de Almojía, o sea, de verdad, si una limpieza en el dibujo, ahora que estamos acostumbrados, ahora parece que están volviendo un poco, ¿no? Las orlas así más, las convocatorias más antiguas, más vintage, más de los años 20, 30 y demás. Pero en una época en la que, digamos, Fernando la realizó, en la que las convocatorias de culto era ahora aquí una voluta, aquí una rocalla, aquí un ángel, aquí un santo, aquí no sé qué, que eso era horror vacui a muerte, era un soplo de aire fresco. No, Completamente. No, y Pero aparte que también que era un tío que sabía traspasar las fronteras de lo que era solamente Málaga, y aparte que se veía que era un tío que viajaba, que le interesaba el tema, que leía, que se informaba, que era una persona que esto que hacía lo hacía con mucha pasión y con muchas ganas, ¿no? Y es que aparte, pues eso que habéis comentado, una de las últimas cosas que él hizo fue, por ejemplo, que la tengo por aquí, la papeleta de sitio de la Esperanza en Málaga, en Roma, de la procesión que tuvo en Roma. O es que aparte también los propios grabados que él hizo de la Cofradía de los Dolores de San Juan, que los podemos ver pues, con los niños, con los monaguillos delante del trono de la Virgen, o con el Nazareno, que nos trae un poco incluso pues esos grabados de principio de siglo que se hacían así con este carácter tan costumbrista. Sí, a renglón de esto, ese rollo así de los nazarenos, en plan, los nazarenos de Hohenleiter, de Sevilla y demás, los hizo de todas las cofradías de Málaga que había por aquel entonces, y luego fue haciendo adiciones, que me acuerdo yo una conversación que tenía yo hace unas semanas con Salvador de los Reyes, que me decía que él andaba detrás de él. Fernando, quiero hazme el de la mediadora, hazme el de la mediadora. Y Fernando le decía, ay, es que eso es muy difícil, me aburro mucho, otra cosa. Y es verdad que esos nazarenos son chulísimos, que se ve
pintor nazareno y de repente detrás el Cristo que sea o la Virgen que sea. Y eso además es algo que es súper reconocible porque yo recuerdo ver esas cosas desde chico. La verdad es que un tío que era multidisciplinar y que hacía prácticamente En, de e- maravilla. en esta línea de trabajo, así a plumilla lápiz, me acabo de acordar de la peana que hizo para la exposición del Verbo Encarnado, que le hizo a la Virgen de los Dolores de los Servitas, que va un poco en este hilo. Y eso es que al final era una limpieza, una técnica tan buena, porque sobre todo la plumilla, que la plumilla es súper puñetera. Vamos, yo no, a día de hoy no conozco o conozco pocos artistas del ámbito cofrade y tal que hayan llegado a ese nivel de excelencia con la plumilla y con el tema de la retratística a lápiz. Tiene también algunos a lápiz de color, a bolígrafo tiene también. Y vamos, es que es brutal, es brutal. La verdad que lo que estamos comentando, un genio. Y nada, hablando un poco, vamos a meternos ya si queréis en lo que es el diseño cofrade. Sí que es verdad que creo que donde empieza Fernando, donde tiene sus primeros trabajos más importantes es en Pasión, que no deja de ser una de sus cofradías, que coge el trono persistente que había de la Virgen del Amor Doloroso de Cayetano González y lo procede, pues empieza a trabajar lo que es la transformación, pues para convertirlo en un palio e ir añadiendo poco a poco elementos, supongo, creo que los varales creo que son diseños, no sé si son diseños suyos, pero por lo Los menos varales son los de Seco Inver de las Penas de San Vicente, los antiguos. Que gracias. se compraron los 12 y Manolo de los Ríos realizó Los otros dos, los otros cuatro. efectivamente, los otros 4. Vale. Porque el palio de Amor Doloroso tiene 16 varales. Ahí está. Lo siguiente, lo que sí que diseña Fernando son tanto las bambalinas, el manto y bueno, y prácticamente las dos coronas que tiene la Virgen, la de diario y la de salida, y sayas y prácticamente casi todas las guarda la Virgen. Y bueno, lo último que dejó fue la cruz que ha hecho para el Cristo, ¿no? Sí. Por comentar yo un poco que yo soy archicofrade de tradición, lo primero que realicé, no quiero recordar que fue en el 83 y fue la corona de salida de la Virgen. Que fue la verdad que un revulsivo, además es una corona que luego ha sido imitada en otros lugares y es una corona muy, muy graciosa. Fue realizada, creo que fue por Juan Fernández, si mal no recuerdo, y tiene como los medallones con las patronas de Andalucía y demás. Y luego ya a raíz de eso, que luego creo que en ese sentido el hecho de que realizase el nuevo trono para la Virgen del Amor Doloroso le influyó mucho a posteriori porque desde ese momento como que la obra de Cayetano González lo impregna mucho y es algo que se mantiene en el tiempo. O sea, el trono de la Virgen del Amor Doloroso era como un trono peana extraño que realizó Cayetano González, que ahora mismo se encuentra dividido entre la parihuela del Rosario, la peana de salida y el frontal de altar. Y entonces Fernando toma esa inspiración para realizar el conjunto actual. Y luego también, por ejemplo, hay un dibujo de Cayetano González desechado de unas caídas para las penas de San Vicente, del cual Fernando también bebe para realizar las caídas de Amor Doloroso. Y en ese sentido, además, que se ve que se ha quedado un conjunto completísimo. Y toda pieza tiene un sentido, todo tiene una armonía, aun siendo un palio largo con sus 16 varales. Y yo creo que es de sus obras más conseguidas y yo diría que es de los palios más conseguidos de la Semana Santa de Málaga, con bastante diferencia. Bueno, y aparte que también que es un trono que ha tenido una producción en el tiempo que ha sido bastante larga, porque desde que Fernando le idea el palio hasta que el interior de las bambalinas creo que se bordó hace un par de años, ¿no? Es que el interior creo que se termina en el 21. Creo que hace 4 O sea, años, hace ¿no? nada. Mira, pues yo quería hablar sobre todo del tema, ya que estamos, y la temática de este espacio siempre va un poco relacionada con el tema estilístico. Pues es verdad que Fernando tenía un estilo, digamos, único, personal, inconfundible, inimitable,
todo lo que se le pueda decir en ese sentido, porque él bebe de muchas fuentes, como ha dicho Javi, por ejemplo, yo creo que el tema de esa temática de la ornamentación de Cayetano González lo influye durante toda su trayectoria, pero también tiene muchísima influencia de otros estilos. Por ejemplo, yo siempre he visto en su forma de picar la hoja, que decimos nosotros, una influencia tremendamente modernista, que también iba bastante en su carácter de tan moderno, tan original. Y al final yo creo que se reflejaba esta característica de su personalidad en lo que viene a ser su forma de hacer. Porque no solamente de composición hablamos de lo que es la ejecución del propio diseño, que yo creo que en eso también era muy personal, y todos los dibujos de Fernando Prini en los que vemos distintos estilos, ya sea renacimiento, rococó, porque tuvo la suerte de poderse expresar en multitud de estilos, pero todos tienen esa marca Prini que es absolutamente personal. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que es que tenía una forma súper particular de plasmar la idea que tenía en la cabeza. Totalmente. Y además, para mí una de las cosas que lo hace realmente grande y lo que hemos dicho, lo que lo hace artista, es que pues eso, era capaz de decir, venga, voy a trabajar dentro de este estilo o en referencia o en la línea de este artista, pero voy a coger lo que me gusta de aquí, le voy a dar una vuelta, lo voy a hacer a mi manera y se reconoce su mano y se reconoce ese estilo en el que está trabajando siendo totalmente original. O sea, esa capacidad de coger y decir, voy a coger esto, venga, voy a trabajar en esta línea, le voy a dar una vuelta a esta idea o en ese estilo. Pero es Y que esa versatilidad, desde el gótico hasta el neoclásico o desde tal, el gótico, por ejemplo, con el conjunto de la Virgen de Gracia de Rescate, o yo qué sé, o ese estilo tan clásico del Trono de la Redención, que creo que también es un hito en su carrera. sí, sí, bueno, ahora luego hablaremos de él, pero es que luego después capaz de meterte cosas, un tío tremendamente moderno, de hacerte, por ejemplo, la corona de plata de camarín de la Virgen de los Dolores de San Juan, que eso a día de hoy es muy raro que una hermandad te encargue una corona así y que tenga los cojones de defenderlo y de que la hermandad te lo tire para adelante y al mismo Y qué chula está, ¿eh? y aparte al mismo tiempo un tío que a mí lo que me llama más la atención de Fernando es como un diseñador cofrade que empieza a hacer cosas en los 80, 90 y es lo sumamente inteligente como de mirar afuera, de no quedarse solamente en el típico diseño cofrade tan manido y que tanto daño ha hecho en los 90, que tanto se ha popularizado y que por ejemplo, pues se atrevía a romper con otras cosas, de meter, por ejemplo, pues lo que hacía con el sin pecado que hizo, por ejemplo, para Dolores de San Juan con el medallón de plata con la Virgen en medio y nada más que bordado la esquina, con los bordes, el diseño propiamente que hemos estado hablando de la Virgen de los Dolores de Pasión con los salpicados, cuando estábamos en una época que lo único que se quería pues, era diseños con un eje central, que fueran simétricos, con mucha hoja, con mucha flor y con mucho Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y es que yo creo que ese es el valor más importante de Prini. Aparte Yo creo, Jorge, perdona que sí, te sí, no te interrumpa, preocupes. pero yo creo que la clave, o por lo menos para mí, la clave de esto que tú estás diciendo es que Fernando era un tío súper culto y que además recurría a algo que muchas veces no se hace y que para mí es la clave también del diseño, es que recurre a las fuentes originales, no recurre a los diseños que ya se han hecho. O sea, no es diseño sobre diseño sobre diseño, sino que Fernando recurre pues, a esas fuentes del modernismo, a esas fuentes de la arquitectura y estudia todo eso para poder volcarlo en su obra. Entonces es capaz desde esa raíz inicial de hacerte algo totalmente distinto a lo que ya se estaba macerando y que además que estaba
por así decirlo, un poco manío. Oye, que también hay artistas que trabajan en esa época, en ese estilo, que lo hacen muy bien. Pero para mí la clave de lo que tú estás diciendo está en eso, en que él recurre a las fuentes originales del arte, a esa arquitectura, a esas artes suntuarias, esas artes decorativas, que esa es la fuente de la que él bebe para toda su obra. Entonces eso le da más versatilidad a la hora de poder hacer cosas que son realmente originales y diferentes. A mí en este sentido me gustaría destacar los dos estandartes de la Pasión, que me parecen que son de un dibujo fantástico, y fijaos la tontería que es una cenefa por el exterior y 3 cositas más, y lo bien hecho que está. Además, Fernando siempre decía además que lleva toda la razón, que es mucho más complicado hacer un dibujo en condiciones sencillas, con un presupuesto bajo o lo que sea, que hacer un dibujo ahí en el que se puede meter todo lo que uno quiera y más, porque además es que se ve en su obra. O sea, tenemos, por lo que he comentado, ¿no?, los dos estandartes de la Pasión, el del Nazareno, el de Jesús de la Pasión y el de la Virgen del Amor Doloroso, y luego tenemos, por ejemplo, el estandarte de Mi Cristo de la Aspiración. Por ejemplo. Que eso creo que fue otro hito en su carrera, y que es completamente lo opuesto. Y además Fernando tiene algo que es muy complicado de conseguir, y que creo que todos lo reconocemos. Además, me acuerdo de varias veces, en concreto con Juanjo, de varias anécdotas y tal, de repente que alguien pase un dibujo de algo y decir, uy, qué terminación más limpia tiene, parece de Fernando. O sea, esa capacidad que tenía, más allá de a nivel de la disposición de la ornamentación, de la elección de los ornamentos en sí, la firma en sí, que era la limpieza de su dibujo, me sigue pareciendo uno de los puntos más característicos suyos. Y sobre todo, además, Fernando, que viene de una Málaga dominada completamente por Juan Casielle, que era un dibujo mucho más en acuarela, mucho más en la línea de Joaquín Castilla, mucho menos definido, y de repente llega esta persona que es que lo tenía todo medido al dedillo. Y la verdad que, vamos, a día de hoy hay a veces que uno ve algún que otro dibujo y dice, joder, es que tiene una limpieza que es muy propia de Fernando. Totalmente. Mira, yo creo que una de las cosas, además, él fue pionero en este tipo de cosas, porque a día de hoy trabajamos como él trabajaba cuando nosotros no habíamos nacido, ¿verdad, Juanjo? Y realmente piensa que ese estudio que él hace, eso que ahora a nosotros se nos exige porque se considera implícito en nuestra profesión y en nuestro oficio, cuando Fernando empieza, eso no existe. Él es, junto a otra generación, junto con su generación de dibujantes, que verá que los hay por toda Andalucía, pero yo creo que quizás la figura más temprana y destacada de este momento es él. Yo creo que ha sido él el primero en hacer, no el primero, sino el primero en recuperarlo. En el sentido de que, evidentemente, durante los años primeros del siglo XX, de 1900 hasta 1930, las cosas se hacían con un criterio, estudiadas y demás. Eso yo creo que se pierde, se diluye a lo largo a partir de la posguerra, hasta la llegada precisamente de esta tanda de Un poco, perdona diseñadores. que te puntualizo, Antonio, un poco yo creo que eso va de la mano de la industrialización, entre comillas, de la artesanía cofrade, es decir, todo se deja un poco más de mano de los talleres, ¿no? Sino, y va un poco más todo en una misma línea o en un estilo general. Y como estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, quizás Fernando es el precursor de estas generaciones que hemos nacido ahora de diseñadores, que trabajamos de otra manera a como se trabajaba hasta antes de que él y los de su generación llegasen. Sí. Pero es que Yo creo que sí, que él fue principalmente un estudioso. Y eso yo a día de hoy es que me considero obligado a estudiar. O sea, lo hago porque me gusta. Y antes de que Parte cambiemos de lo de que yo tema, hago.
sí que me gustaría decir que Dios mediante la cruz para Jesús de la Pasión no es lo último suyo, que aún queda por ver la luz. Yo Ay, te lo confirmo que no. No, pero yo hablo en concreto para la archicofradía y la gente de Sí, Málaga sí, creo que puede sí. hacerse. Sí, Vale, sí, sí, para la pasión. vale, pues entonces creo que la gente de Málaga que esté en este space, que no lo sepa, puede hacerse una idea de lo que estamos hablando, guiño, guiño, Niño, pero pero que aquí no solamente hay gente de Málaga. se Vamos, vienen. yo veo Vamos a ver. viendo ese Vamos a Cristo ver. de liso. Una de las grandes inquietudes que tuvo esta real y sacramental archicofradía desde hace mucho tiempo es el tema de si plantarle una túnica bordada al Ah, Nazareno bueno, o pues no. estaba pensando en otra cosa. No, es que y más Entonces cosas, entonces no te lo puedo confirmar. Entonces, y ya más tanto no cosas sé. vendrá la Biblia. Entonces, yo de la túnica no tengo ni idea, la verdad. Pero que hay más cosas de por medio, sí. Sí, sí, Más allá, yo sé aparte, que. mira, tenemos Sí, aquí a sí. Antonio Río. Queda por presentarse la terminación del trono de humildad y paciencia, el trono del Cristo del Amor. O sea, hay proyectos aún que están ya hechos públicos que todavía se tienen que determinar y los tenemos que ver completos. El manto de la soledad del sepulcro también. El manto del Calvario también. El manto del bueno, que eso le queda menos tiempo ya para que salga, que eso es prácticamente pues una versión a la malagueña, un poquito más larga y más grande del manto que nos deja aquí en Sevilla de la Virgen de Consolación de la Sed. Sí, en esa misma línea. No, aparte, bueno, Yo creo que ese manto es probablemente de la obra que más me sorprendió y creo que sigue siendo mi favorita, el de la Virgen del Monte Calvario. Es que me parece Es que es tan difícil hacer una composición así, Dios mío. Si vosotros supierais lo difícil que es hacer una composición así, vamos, Juanjo lo puede decir también, que es compañero. Lo Lo corroboro. difícil que es hacer una composición de ese estilo, con esa triple eje. Bueno, eso es una masterclass. Es un trabajo que el valor realmente está en el concepto y en el pensarlo y en el trabajarlo es en las formas generales más que en el detalle de la hoja, porque luego tú te paras a mirar y son muchas repeticiones de piezas muy similares. Pero ahí está para mí también la virtud de muchos de sus trabajos, en que él trabajaba el diseño desde un punto de vista más arquitectónico que decorativo, sin dejar de lado la parte del dibujo de pues esta hoja aquí o esta hoja allá. Pero cuando hay una buena base en un diseño a nivel arquitectónico, no me refiero a nivel arquitectónico de formas de relieve, sino a nivel arquitectónico de unos buenos ejes, Matemática. una buena distribución, lo demás está hecho. O sea, Ahí le salía el ingeniero que llevaba dentro. totalmente. Y además, una cosa que hacía Fernando muy bien era los espacios. Él dominaba los espacios y las compartimentaciones. Los silencios en la música. pero es que Totalmente. pero es que eso es lo que acaba Es que es así. lo que ha dicho Javi, que es que realmente es la maestría y que se ve un poco pues una persona que trabaja para su cofradía, que es pasión, y cómo sabe utilizar los recursos que tienen para no tener que darte una cosa tremendamente bordada que se vea más bordado que terciopelo, sino que sabe utilizar los elementos que tienen, los recursos y hacerlo de una forma excelente. Y eso es la muestra pues, de una persona sumamente inteligente que ha leído, que ha viajado, que ha visto y que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y aparte, bueno, yo me metería, incluso aparte de todos los diseños que tiene en suyo que termina de producirse, como ha dicho Javi, también está el trono del Cristo del Amor. La cruz, creo que es cruz de procesión, no sé si me lo puedes aclarar, Javi, del Cristo del Mutilado. Sí, del mutilado, la cruz de salida, sí. Cruz de salida del Cristo. No sé si saldrá luego a la luz algún trono de la Virgen de la Divina Providencia o lo que sea, pero... No, eso se quedó, eso está más aparcado. Bueno, si tú supieras... Ay, pero bueno. Si estas paredes hablaran... Quedan muchas obras por ver la luz, tanto, vamos, según me consta, obras que se han presentado los diseños y que
y que quedan por verlas hechas y obras diseños que creo que todavía no han visto la luz. Y también me gustaría aclarar la cantidad de dibujos que hay realizados por Fernando que no se han hecho, que están públicos, pero que las hermandades que ostentan su posesión no los han llevado a cabo. En La Esperanza hay muchísimos casos. Tiene unos ciriales dibujados para La Esperanza que son Esos ciriales son. un dulcecito. Son un dulcecito. Espérate, voy a buscarlos a ver si los tengo y los pongo. Porque es que Bueno, esos ciriales son. Yo los vamos, tengo seguro. Y luego también, más allá del el rollo, por así decirlo de una manera más coloquial, más estrambótico, más personal del dibujo de Fernando, luego tenía la otra parte tremendamente clásica que solo podemos ver en su obra para la Real Hermandad de Málaga. En los frontiles, en las jarras, en la carreta en su conjunto. ahí está. Es de verdad, mira, que a mí la Hermandad de Málaga me encanta, uno de mis sin pecados favoritos, pero es que esa carreta, hola. Eh, No, Fernando o incluso hizo. Aquí voy a hablar yo por alusiones. Fernando hizo prácticamente. Diseñó a la Hermandad del Rocío de Málaga, salvo el Sin Pecado, que es de obra de Casielle. El resto es todo de Fernando, salvo 2 o 3 cosas. Creo que la cruz parroquial es de Curro y un par de cosas más. Pero vamos, todo lo que es carreta, frontiles, jarras, todo. Y ahí se ve un poco también de esto que hablábamos antes, de esa inspiración, sobre todo en el diseño de la orfebrería, con el tema de Cayetano González y de Seco. Pues esa inspiración clarísima en la que para mí es una de las carretas cumbre en el Rocío, que es la de la Palma del Condado, que si no me equivoco creo que es de Cayetano, no sé si Antonio seguro que lo sabe. Sí, sí, bueno, la carreta de La Palma, el diseño es de Joaquín Castilla y la ejecución creo que es de Seco. De Seco, vale, yo pensaba que era de Cayetano, ves tú, a largo tenía que equivocarme. Pero bueno, el caso, que va un poco pues en eso, la línea, cómo Fernando es capaz de, en una época en la que no había móviles, no había, bueno, había internet, pero de una manera muy, no como ahora, precaria. ni con los medios que tenemos ahora, cómo es capaz de ver esa carreta de La Palma, transformarla, porque, bueno, si tú la ves y tienes un aire, pero en el sentido de, pues, la arquitectura que tiene y demás, pero cómo Fernando la hace suya y le regala a Málaga esa carreta, que es para mí una de las mejores que va al Rocío, pues puede ser un poquito de amor propio también, pero es la realidad. Esos frontiles, ese bacalao que también es, ese guión que también es fantástico, no sé. Juanjo, acabo de encontrar el dibujo de los ciriales de La Esperanza, que ya los tenéis puesto en el hilo. Fernando, yo no sé si es que era vidente o pitonizo o algo de eso. ¿Cómo se adelantó a la llegada de la Esperanza a Roma? Porque es que esos ciriales son San Pietro y Montorio. Hombre, es que esa balaustrada que tiene rematando el cuerpo, Esos ciriales de la eso Esperanza es, son es el templete de San Pietro y Montorio eso es un llevado a unos dulce, ciriales. O eso es sea, un dulce. era una capacidad, además, mira, me acuerdo yo, el programa de guión que le han hecho de homenaje, si alguien de aquí no lo ha visto, por favor, verlo porque es súper emocionante. Me acuerdo yo de lo que comentaba Fali de las Peñas, que fue uno de sus grandísimos amigos, que decía que uno iba de viaje y de repente estaba pasando por algún lugar y de repente decía, uy, a mí esto me suena. Y de repente decía, claro, es que esto está en el dibujo tal que le ha hecho Fernando a no sé qué hermandad. O sea, lo que hemos hablado de. Esto es como, mira, yo que he estado ahora con el TFG y demás, y que mañana tengo la defensa. Esto es como las fuentes de primera mano. O sea, el hecho de que una persona vaya a un sitio y viva, ya no es ver, es contemple, vive, respire la obra, eso va a tener un reflejo mucho más potente en su obra que el hecho de verla en una fotografía, que solo podemos hacer cualquiera. Y yo creo que el caso de Fernando es, vamos, súper claro. Yo ya, como estamos enfilando ya la parte final del SPAY, que nos gusta hacerlo de una horita para que sea una cosita así cómoda, digerible y entretenida, creo que el mayor hito que tiene Fernando, a pesar de todas las aportaciones que ha hecho el diseño, así creo que, vamos, y no me lo podéis negar, es el trono que hizo para el Cristo de la Redención de los Dolores de San Juan,
que es un trono, un tipo de paso que ha venido a romper barreras, la concepción de los pasos de caoba con piezas de bronce y, vamos, el revuelo que supuso en la comunidad cofrade, que se considera pues una de las grandes obras que llevamos en el siglo XXI y que ya pues a día de hoy ya hasta le podemos ver gemelos y copias que van saliendo como enanos por multitud de sitios. Pues sí. Hombre, en ese estilo ahí Fernando abre una veda que luego, pues, como tú has dicho, se ha visto tanto la que es una copia, entre comillas, más descarada y la que, oye, pues también me parece algo positivo que eso suponga un punto de inflexión que haga que hermandades se planteen hacer diseño o que diseñadores se planteen hacer diseño en un estilo que no estaba tan explotado. O sea, que al final es algo súper súper positivo y ahí también yo destacaría que para la ejecución de ese diseño se unió un equipo que a la altura del diseño y que hizo que el resultado, que si el diseño era bueno, el resultado fuera increíblemente bueno y eso es que es digno es una pieza de museo. O sea, es impresionante. La persona que no lo haya visto de cerca, que se acerque durante la cuaresma a la parroquia de San Juan, porque eso es para echar una tarde allí y pararte a verlo y mirarlo y rodearlo y acercarte, porque es impresionante. Vamos, el hecho, por ejemplo, de romper un poco que es un paso que a final de cuentas, pues sí que tiene un esquema bastante clásico con los hachones, con 4 figuras en las esquinas. Pero sí que es verdad que el hecho de introducir, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, en vez de lo que vendría a ser los típicos apóstoles o santos relacionados con la vocación de la imagen, que bueno, la vocación del Cristo de la Redención, que no deja de estar tampoco relacionado un poco con alejar de estos 4 males. Pero en general, lo que es de lo que venimos hablando, pues de hacer un estudio muy detallado, muy pensado, muy mascado y que al mismo tiempo resulta fresco. Y que es una cosa que aporta y que engrandece. Pues sí, yo creo que volvemos a lo mismo. Volvemos a la sencillez y la pureza de las líneas y de la arquitectura por encima de la decoración, no por ello estando exento, porque realmente rara vez se puede concebir un enser cofrade sin decoración, pero a la vez dándole una potencia y una importancia al contenido por encima de lo que es la forma y haciendo que la forma sea un vehículo para el contenido, que eso realmente lo consigue un maestro. Eso no lo consigue nadie, eso lo consigue un maestro. Totalmente. Y nada, ¿hay alguna obra más de la que queréis hablar de Fernando o alguna cosita que se nos haya pasado? El trono del Cristo de la Redención, contaba Manolo Toledano que fue uno de los artistas, o sea, es que como ha comentado Juanjo, el elenco de mentes brillantes que se unieron para la ejecución del Todos trono del hombres Cristo de del la Redención, Renacimiento. Todos hombres Manolo del Renacimiento. Toledano, José María Ruiz Montes, Juan Antonio Sánchez López, o sea, estamos hablando de todo lo bueno que pudo pasar, pasó. Totalmente. Y al final es una obra que ha marcado un punto de inflexión como extramuros de la ciudad y que todos, de alguna manera u otra, hay en determinadas localidades en las que podemos ver alguna obra que se ha realizado posterior y que podemos decir, vale, sí, lo veo, me cuadra, ¿no? Esa alimentación, esa inspiración. Y es que el trono del Cristo de la Redención de verdad es una barbaridad. A mí como obras a destacar dentro de la carrera de Fernando, me gustaría hablar con el Cristo de la Aspiración, la diadema de la Virgen del Amparo, que me parece fantástica. Es uno de sus dibujos favoritos míos. Y luego es que yo tengo aquí una carpeta que se llama Prini,
que tengo absolutamente todo lo que tenía subido, bueno, todo lo que tiene subido a Instagram y más cosas suya. Sí que me gustaría desde aquí, bueno, el palio de la Virgen de Gracia del Rescate, que es soberbio, Yo creo que esa ha sido soberbio. una de las piezas que más conocimiento y proyección a nivel nacional suya ha tenido. Sí, completamente. Yo creo que Completamente de esa obra acuerdo. fue, vamos, sonada en Andalucía entera, porque yo me acuerdo del estreno y yo era bien chico, ¿eh? Sí, bueno, y además que se rompió Se el rompió palio, además por hubo el tema de las show. pletinas. Verdad, 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 Pero cierto. sí, porque además es que pilló justo en el momento puntero del taller de Joaquín Salcedo. Y también me gustaría hablar, bueno, destacar el trono, el conjunto, bueno, la orfebrería del Palio del Calvario, que a día de hoy sigue por completar. Desde aquí, por favor, la hermandad que haga esos candelabros de cola. Que es un dibujo súper, súper chulo en el que cada panel del canasto es diferente. Y también me gustaría desde aquí hacer un alegato. El palio de la Virgen del Rico también me gusta mucho. Y desde aquí hacer un alegato a mi hermandad, a mi archicofradía de la Aspiración, para que por favor haga el estandarte de coronación. Bueno, Que eso aparte, es algo que se ya, quedó en el tintero y eso hay que sacarlo adelante. Yo barriendo un poco para casa, yo que soy rociero, pues sí que me gustaría hablar un poco de las obras que ha realizado para las distintas hermandades de la provincia de Málaga, pues de la hermandad de la Real Hermandad de Málaga ya lo he citado, y también hablar de los sin pecados, tanto de la Hermandad de Torremolinos como de la Hermandad de Torre del Mar, que son dos sin pecados lindísimos. En concreto, pues cada uno tiene lo suyo, pero hablábamos antes de la sencillez de los estandartes de la Hermandad de la Pasión, y en este caso el Sin Pecado de la Hermandad de Torremolinos, que es que no tiene Hoy nada. sí. O sea, no tiene nada y es tan lindo a la vez. Es el gusto y el saber dónde poner cada cosa para hacer la obra tan limpia y tan proporcionada. Y luego el caso del Sin Pecado de la Hermandad de Torre del Mar, que recuerda un poco a este estilo de Herminia Álvarez Judel, también pasado por su filtro y desde su perspectiva y desde su estilo, que también él decía que era una de las obras de las que más orgulloso estaba. Y las carretas de ambas hermandades, la de Torremolinos, que también siendo en la línea de Sin Pecado, de un diseño muy sencillo, pero a la vez tan completo, con ese recorte que no se aprecia cuando tú ves el diseño digamos, de la parte frontal, no se aprecia, pero ese recorte de esa planta con líneas entrantes y salientes, que es algo que apenas está visto en cuanto a diseños de carreta. Y el diseño de la carreta de la Hermandad de Torre del Mar, que ha sido uno de los últimos también que se ha presentado hace apenas, yo creo que no hace ni un año, que también recuerda un poco con esa forma al paso de la Virgen, tiene ese rollo también más clasicón, recuerda también un poco a la carreta de la Hermandad de Rocío de Coria, pues eso, ese estilo más clasicón, que casa perfectamente en su ornamentación con el diseño del Sin Pecado, pues en esa línea que mencionaba del Mini Álvarez Udel. Y yo no podía irme de aquí sin hablar de los diseños que hizo Fernando para la Virgen de Rocío. yo también he querido poner que se nos pasara porque Fernando fue fue víctima de una de las primeras copias flagrantes de una de sus obras, como es la corona que hizo para la Virgen de los Dolores y Misericordia, puede ser, de la Hermandad de Santa Dolores Cruz en su amparo y en su misericordia. amparo y misericordia, gracias Javi. Que, Sencillito. que es que es un modelo de corona que flagrantemente pues lo copió un taller con nombre de población sevillana, con calle Real y Plaza de Santiago, y hasta ahí puedo leer. Y que bueno, que a raíz de esta copia pues podemos encontrar multitud de versiones de esta corona, evidentemente ni tan ricas ni en diseño ni en ejecución como la de la Virgen de Málaga, pero que bueno, te puedes ir mismamente, yo qué sé, a Lepe, que la Virgen de la Soledad tiene una que se copió, y es un poco también por poner un poco en contexto de la situación pues tan global
que vivimos y que muchas veces, pues que Juanjo o Antonio, como diseñadores que son, están un poco expuestos a la hora de poner su obra en internet, en las redes, en pos de, bueno, pues darle difusión que sea conocida, pero que por mala suerte, pues algunas veces acaban en manos de talleres que no tienen muchos escrúpulos a la hora de coger diseño, de este tipo de diseños para trabajarlos y venderlos como propios y que es una pena, ¿no? Y que yo me acuerdo de hablar con Fernando y sobre este tema y decir, ya, Jorge, pero es que desgraciadamente pues no se puede hacer mucho al respecto, que es una pena, ¿no? Pero que bueno, que Fernando también fue pionero y hasta para estas cosas. Antes de irnos, sí que me gustaría comentar también unos dibujos más que me parecen sobresalientes suyos, que son la corona de coronación y el hábito de coronación de la Virgen del Carmen del Perchel, Ay, cierto, ¿cómo se nos puede pasar? que me parece, la corona me parece soberbia, pero es que ese hábito me disloca. Y luego otro dibujo suyo que se quedó por hacer y que desde aquí, desde este humilde espacio tuitero, ruego encarecidamente a la Hermandad del Rocío de la Victoria, por favor, el trono que dibujó Fernando para la Virgen del Rocío, eso tiene que salir adelante. Eso es un caramelito. Eso es muy, 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 muy bonito. Pues sí, y yo personalmente me voy a despedir, pues yo creo que con su canto de cisne, ¿no? Que fue el manto de la Virgen de Consolación, de la C, una obra valiente que ha tenido también su tema con los plazos de la ejecución, etcétera, que ha sido polémica en ese sentido, pero que una vez estrenado yo creo que no ha dejado lugar a dudas y que bueno, yo creo que fue su obra para Sevilla y le echó tantísimo cariño y le echó tantísimo mimo a este dibujo que a los sevillanos siempre le tendremos que estar agradecidos por esta obra tan fantástica. Totalmente, Javi. Ya lo que Totalmente. ha faltado ya pues una silla juego, la corona, un palio nuevo, porque habría El, sido... el Sí, techo de palio estaba en... Sí, en negociaciones, sí, sí, sí. Es una pena porque la verdad ahora se te queda un poco... yo siempre lo he comentado con Antonio desde hace ya bastantes años. Y ahora lo hemos comentado más de una vez, ¿no? De qué lástima que la ciudad de Sevilla, con todo el cariño que le tengo, haya tardado tanto, no sé si en darse cuenta, pero sí en tener la valentía de contar con él, ¿no? Que al final es lo que Antonio siempre me dice, que Sevilla es difícil hasta para los sevillanos, pero es verdad que uno se pone a fantasear y dice, joder, que no hubiera. Pero es verdad, Sevilla es difícil hasta para nosotros, mi hermano. Sí, Esto... verbum domini. Sí. Es difícil hasta para nosotros, pero yo, como sevillano, la quiero con locura. Ay, Yo para ya también despedirme, he hablado, soy muy pesado con el Rocío, me da igual. He hablado de los impecados de Torremolinos, de Torre del Mar y de la obra que hizo Fernando para estas hermandades. Y lo he publicado antes pensando en decirlo y se me ha pasado el diseño de la hermandad, del sin pecado de la hermandad de Rocío de la Caleta de Málaga. Que ahí hay una historia, una intrahistoria un poco Sí, tal, que Fernando realiza un dibujo, un diseño que es precioso, es con una maravilla, guirnalda. lo he puesto, lo he puesto en los comentarios. Y bueno, ese diseño al final, en principio, lo iban a abordar las hermanas Martín Cruz. Bueno, no estoy seguro esta es la historia que yo tengo entendida, pero lo iban a abordar las hermanas Martín Cruz, pero bordar la capilla, es decir, digamos, lo que rodea a la Virgen, y bueno, fallece una de ellas, Y y la al otra deja po- de bordar. y la otra deja de bordar y fallece también al poco tiempo. Entonces, pues después la hermandad le lleva el proyecto al taller de Mendoza y bueno, pues no sé exactamente por qué, pero cambian el diseño, un diseño parecido pero en la línea, pero no era el mismo, tristemente, aunque también muy bueno de Salvador Aguilar, y al final se borda pues otra cosa distinta a lo que Fernando
había proyectado, que es una pena porque es que el diseño es lindísimo, es para comérselo. Además, con una gracia, con un color, con una vida, además con el uso de dos tejidos que vemos también en el manto de la Virgen de Consolación de Nervión. Es decir, es un diseño excelente. Y es una pena que no se haya realizado porque se va a quedar ahí tristemente. Bueno, pero Sí. lo bueno del papel y los diseños, eso es una cosa que se queda ahí. Fíjate tú, hace un par de años que la Virgen de Consolación de Cartaya consiguieron rescatar un Un diseño simple caldo con Millán. exactamente, ¿sabes? Totalmente. Entonces, lo bueno de estas cosas, que mientras el papel se mantenga, ahí está. Antes de irme, Jorge, he puesto como último dibujo del hilo una, para mí, de sus obras más conseguidas. Es que hay muchas, ¿no? Yo siempre le decía, es que eres el mejor. Y él como que me decía, deja de decir tantas tonterías, ¿no? Pero cada vez que publicaba un dibujo yo le decía, es que eres muy bueno, tío. La túnica del Nazareno caído de la Hermandad del Carmen Doloroso de Pedregalejo. Maravilla. Ay, fantástica. Esa está muy chula. Y que con qué buen gusto lo hacen todo en Pedregalejo, de verdad. Ole para el Carmen. Ole para el Amén. Carmen. También os digo que con esto volvemos, o sea, está guay porque cerramos un poco con lo que empezó Fernando con la Hermandad de Pasión, ¿no? O sea, tenemos a una persona que es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente culta y lo suficientemente leída, vista y con el suficiente fondo de saber decir, mira, tengo unos recursos limitados y quiero ofrecerle a esta cofradía lo mejor que puede salir de mis manos y que se pueda ajustar a lo que tienen. Y aquí está, es que no hace falta más. Es que es como la buena música, como la buena radio, como la buena lectura. Si se saben componer teniendo en cuenta los silencios, los tiempos y los espacios, te puede quedar una cosa maravillosa. Pero Y para maravillosa. mí, yo no sé, Antonio, qué opinará, pero para mí como diseñador y como persona que diseña, porque también creo que eso, Proyectista. proyectista, me resulta mucho más complejo, o creo que es mucho más complejo hacer una obra que diga mucho con muchos menos recursos que hacer una obra abarrotada de ornamentación Pero totalmente. en la que siempre es mucho más fácil. Por eso yo defenderé siempre, esto es un debate que tengo siempre con muchos amigos míos, que el palio de Ojeda de la Estrella es el palio de la Estrella, porque siendo una obra muy buena, el palio de Garduño, el palio de Ojeda consigue decir muchísimo más con muchísimo menos. Bueno, Entonces, Exactamente. eso no hay duda, no hay duda. eso La estrella de Triana es más estrella de Triana cuando lleva ese palio. Entonces, sacando este ejemplo, porque además se me ha ocurrido cuando lo estaba pensando, digo, es mucho más fácil decir, o sea, es mucho más difícil decir más con menos recursos que con más. Y me he acordado de este debate que tengo yo. Sí, porque además lo hemos Entonces, hablado tú y yo alguna vez. sí, seguramente, porque esto es una lucha en defensa de Ojeda Sí, que tendré siempre. Una cosa que sí. me ha hablado Antonio Ríos, que es amigo personal de Fernando y que me ha pedido la palabra, así que si nos importa que... Antonio, Hombre, por supuesto. ¿sabes cómo darle a desactivar el micrófono? Antonio, buenas noches. Buenas noches ¿Qué a todos. tal? Creo que sí. Buenas Buenas noches, noches, Buenas Antonio. Antonio. noches. Bueno, yo simplemente quisiera ser breve y mi intervención simplemente era para daros las gracias como amigo personal de muchos de vosotros. Sabéis que he tenido la gran suerte de ser de Fernando, además tenemos una relación súper bonita, súper especial. Y bueno, como bien habéis dicho aquí ya esta noche, era para mí un maestro de los maestros. Y simplemente mi intervención era para daros las gracias por este homenaje desde todos los puntos de Andalucía. Estoy completamente de acuerdo con alguien que decía, no sé si ha sido Javi, que decía que era una pena que en Sevilla se hayan atrevido tan tarde con él y simplemente deciros que disfrutemos de su legado, que es amplísimo y hemos tenido una gran suerte de poder contar con él artísticamente. Fue un revolucionario, un visionario y sinceramente cuando estaba terminando de cenar y he visto que tenéis este space dedicado a él, pues sinceramente me he emocionado bastante porque está siendo duro salir de esto y vamos, hoy mismo he puesto una foto en mis redes sociales con él, entiendo lo mucho que lo echábamos de menos y la verdad que
ya os digo, para aquellos que no lo conocieran más en profundidad, que si era buen artista, era todavía mejor persona y como habéis comentado por aquí, más humilde que todas. Que simplemente mi intervención esta noche era para daros las gracias por este ratito que le estáis dedicando y sí, hay muchos proyectos todavía por ahí colgados, por ahí pendientes y entre ellos, pues, la finalización del trono de mi señor, ¿no? De la ciencia. Hice unas potencias maravillosas también, que tuvimos la suerte de una vez al Papa, una túnica que lleva al Cristo tirado a los pies, la peana que el propio Cristo, ¿no? Que él la dibujara y se la regaló al Señor, así como el diseño de las potencias. Tuvimos mucha suerte de poder contar, y era el diseñador de cabecera del Señor de paciencia, de verdad que era un grande entre los grandes y todo lo que habéis comentado, que no es poco. Simplemente, nada más, para daros las gracias de corazón como un amigo que éramos y que este reconocimiento creo que es más que justo y necesario, como dice la palabra. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Muchas Gracias a ti. Muchísimas gracias de verdad porque da gusto y sobre todo que venga esto de una persona que era amigo de Fernando. Así que un abrazo muy grande y lo más importante de estas cosas que todo el mundo tenemos una cosita en el lado izquierdo del pecho, que ahí está toda la gente buena que ya no está, todas las cosas bonitas que nos hemos ido acordando por el camino, toda la gente que se ha ido yendo. Y por suerte, pues bueno, pues ahí lo tenemos y siempre va a estar con nosotros. También hay que darte las gracias a ti, Antonio, porque personas al mando de hermandades como tú hayan contado con él y le hayan dejado un espacio para crear y para tener su obra para el resto de nuestra vida. O sea que también hay que darte las gracias a ti. Pues yo coincido. Yo coincido plenamente. Y al final lo que nos queda es eso, honrar su memoria y era San Agustín de Hipona, me voy a poner un poco cursi, pero decía, una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. Entonces, eso, recordarlo con todo el cariño del mundo, con toda la admiración del mundo, seguir exprimiendo y explotando su obra y que yo creo que al final es el mejor homenaje que le podemos dar y ya está, y dar gracias a Dios de haber coincidido en el mismo marco espacio-temporal que él. Pero Javi, lo mejor de todo, que si tenemos fe y vamos bien, yo tengo muy claro que nos vamos a volver a encontrar en un sitio muy importante y yo sé que le vamos a estar viendo la cara a la Virgen y nos vamos a dar un abrazo y va a estar ahí con sus perritos más contento que la más, riéndonos y diciendo, mira el circo que me estáis montando. Él tiene que estar ahora mismo allí donde esté, escuchando, diciendo, valiente los maricones, esto que está... como un pepino tiene que estar ahora mismo. Ya ves. Aparte, los maricones estos que me están formando, vamos, segurísimo. El pobrecito mío. Pues bueno, corazones, que nada, muchísimas gracias de verdad, Javi y Juanjo, por vuestra participación. A ti siempre. A ti siempre por contar con nosotros. Nada, Os por queremos Dios. más veces aquí. Eso iba a decir, porque aquí queremos Málaga, Málaga nos gusta, Málaga Allí estaremos. tierra de sabores, tierra de magia. Tenemos que de verdad que lo habla muchas veces con Antonio, tengo muchas ganas de meternos algún día en el maravilloso año, los años 20, de la Pues cuando queráis. explosión. Ahí hay mucho de lo que hablar. De la explosión de los tronos de Málaga, que es que eso, vamos, el trono de la Virgen de Consolación y Lágrima, por Dios. Así que... Pues Y hablando cuando en queráis lo serio, hablamos. tengo muchas ganas de ir. Muchas ganas de ir. Hay que organizar algo para el Carmen, Tú sabes que aquí cuando tú vengas tú tienes tu casa. Yo lo sé, rey mío. Tú lo sabes Yo lo sé, mi vida. Pero Yo lo sé, ya pues hablaremos. Cuando queráis, nos juntamos otra vez y formamos aquí un guirigay malagueño. Maravilloso. Eso. Estupendo. Pues bueno, corazones, que tengáis muy, muy buena noche, muy buena semana. Igualmente. Javi, ánimo. Muchas gracias. Y como decían en la película esta, la de la Carmina, la de la madre del Paco León, si come bien y caga duro, te va a salir todo bien seguro. Así que, para adelante para mañana.
A ver, Claro que sí. muchas gracias, Nada, Jorge. cariño. Así que nada, muy buenas noches y nada, Antonio, nos vemos dentro de un par de semanitas, que además creo que nos va a coincidir con el de Cor Carmeli, así que ya nos iremos Ya creo que organizando. tenemos tema. Tenemos temita con la salvación de las almas. Así Digo, que, así que nada, corazones. Vamos hablando, que tengáis muy buena noche y un abrazo muy, 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 muy fuerte. buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.